cuidar desde el primer latido. Expertos y periodistas en Sala de Prensa Blue. Aquí empieza Sala de Prensa Blue. Dirige Juan Roberto Vargas. A las 10 de la mañana, 12 minutos, los saludamos, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa Blue, como todos los domingos. Los estamos acompañando hasta el mediodía para entender lo que pasó, entender lo que viene. Nos pueden sintonizar como siempre, como llevamos en esta compañía mutua los últimos 6 años a través de todas las frecuencias de Blue Radio, pero también a través de la señal de noticias Caracol en vivo. Nos pueden dar sus opiniones también a través de todas las cuentas de Blue Radio y de Noticias Caracol. Vamos a estar acompañándolos hasta el mediodía en este que es tal vez el último domingo activo. Esperemos que así sea, para poder tener una pausa en estos días de Navidad y de Año Nuevo. Bienvenidos, esto es Sala de Prensa Blue. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. Bueno, y doña María Camila, ¿cómo le va? Feliz Juan domingo Roberto. Navideño, prenavideño. Feliz domingo de compras navideñas. Eso, ¿no? le iba a preguntar. Ahí Bogotá despierta, Cali despierta, Medellín despierta, Bucaramanga despierta, todas las ciudades del país. Me reportan que en Villavicencio, anoche también hasta la medianoche, todos los almacenes, los centros comerciales, la gente a todo vapor y el comercio a todo vapor, buscando hacer las compras de esta temporada de fin de año. Decía alguien de Fenalco que en esta sola semana venden o pueden salvar el año. Les ha ido muy bien este año. Y sabe que, pero pueden generar buena parte de esas utilidades en estos días previos a la Navidad. ese tema y ese punto es clave, Juan Roberto, porque aunque los colombianos dejamos usualmente para última hora los regalos, para comprar lo del 24, se han mantenido esos descuentos del famoso Black Friday. Entonces la gente está disfrutando de esos horarios extendidos y también haciendo compras virtuales y mucho dinamismo en el comercio. Hay de todo. ¿Usted ya compró sus regalos de Navidad? No. Ahí está, bueno, puede aprovechar de estos horarios extendidos para cumplir con esa Pero cita. mira una pregunta, estas compras virtuales, las que se hacen por plataformas, por aplicaciones, ¿llegan antes de Navidad? No, eso le iba a decir, si no compró antes del 18, eso ya es muy poco probable que le llegue esta misma semana, lo dejó para muy tarde. Le cogió en la tarde, le toca ir a centro comercial y eso sí, aguantarse y tener paciencia porque hay mucha gente en los diferentes centros comerciales. Ayer veíamos el reporte de Noticias Caracol a las 7 de la noche y qué pena la expresión, atiborrado los centros comerciales de todo el país. Lo otro es decir que se hacen las compras en Reyes. Ah, bueno, porque hay buenos descuentos también en enero. Pero como va a dejar el árbol sin regalos, ¿no? Pero bueno, después hablamos de ese tema. Hablamos de política, hablamos de lo que está cerrando este año. Ahí mencionaban los compañeros del servicio informativo que ya el gobierno a través lo hizo ayer el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que ya fue firmado y radicado, dice él, el decreto tiene la firma de todos los ministros con la expedición de la emergencia económica, un decreto que lo plantea el Ejecutivo como una alternativa para obtener la plata que no le aprobaron a través de la reforma tributaria que le hundió el Congreso al gobierno. Los 16 billones de pesos, hay impuestos muy polémicos como el 5% al patrimonio, los impuestos también a las bebidas alcohólicas que tengan más del 1% el de alcohol. 5 por mil. El 5 por mil. Y Juan Roberto ha recibido muchas críticas del gobierno por 2 razones principalmente. La primera, pues porque no se dio esa situación, digamos, de calamidad. No sabemos. Pero bueno, muchos expertos económicos... No sabemos qué argumenta el gobierno, porque no se conocen las consideraciones del decreto. No se conocen las consideraciones, pero a la luz de los expertos no hay en el panorama nacional de los últimos meses una situación que tenga la argumentación o el peso para convocarla. Y el segundo, Juan Roberto, lo están calificando nuevamente como un irrespeto más a la institucionalidad y a la separación de poderes, porque si el gobierno pues intentó pasar esto vía Congreso como debe ser y no se lo aprueban, pues no debería estar decretándolo. Terminamos también el año político, si se le puede llamar así, o mejor, más que el año político, el año noticioso en Colombia, con esta arremetida del ELN, una semana espantosa, donde realizó atentados, lo que pasó en Aguachica, la muerte de estos 7 muchachos militares, los ataques en diferentes regiones del país, y hoy
lo que dicen muchos oyentes que nos están escribiendo, el ELN se digna decir que va a ser tregua de Navidad. No, que gracias, eso hay que agradecerlo, Juan Roberto. No sabemos. Doña María Margarita Zuleta, la Paca Zuleta, ¿cómo le va? Feliz domingo. Roberto, feliz domingo, buenos días y buenos días a María Camila y a sus oyentes. Yo siempre la presentaba como directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, ya no. No, señor, a partir de las 7 de noviembre no soy más directora, pero sigo vinculada a la universidad y a la Escuela de Gobierno. ¿Qué clases dicta usted en los Andes, Paca? Una clase que se llama La Política de las Políticas Públicas, gestión de la compra pública en la maestría en gestión pública, y en ocasiones dicto una clase de implementación de políticas públicas y a veces un curso obligatorio para los estudiantes que es como una mirada a la historia de Colombia, a la literatura de Colombia y a las artes en general, que se llama CBU, Colombia, Espacio, Tiempo y Diferencia. Pero ese lo digo a veces, lo dicto a veces. Pero ¿sabe qué se me gusta? Colombia, ¿cómo es? ¿Tiempo, espacio y diferencia? Sí, ese es un curso lindísimo, Espacio, Tiempo y Diferencia, lindísimo. ¿Cuándo nos dicta una charla de Colombia, Espacio, Tiempo y Diferencia aquí en Noticias Caracol y en Blue? Cuando quiera, Juan Roberto. Me anoto. Felicísima. Pero fuera de chiste, Paca, ¿qué incluye ese taller, ese curso? Pues entender cómo la historia de cualquier país, pero la nuestra en particular, es una historia llena de continuidades y discontinuidades, ¿no? De rupturas, cómo somos diversísimos. La persona que está en Cúcuta, creciendo en Cúcuta, no se parece nada a la que está creciendo en Ibagué, o se parece muy poquito. Entender las expresiones literarias, musicales, cómo son de distintas, y que aprendan algo los estudiantes de Historia de Colombia a través de la literatura colombiana. Entonces, por ejemplo, hacemos una tarea de leer algunos capítulos de 100 años de soledad para entender cosas de la Guerra de los 1000 días, o leer a Juan Gabriel Vázquez para entender la época de las bombas en Bogotá. Entonces, aprenden de los autores colombianos, pero también de la historia colombiana a partir de esos autores. A partir de esas lecturas y a partir de ese curso, Paca, ¿uno cómo explica lo que somos hoy como país? Qué cosa difícil este final de año, ¿no? Lo del orden público es impresionante. Hoy vi un periódico que titulaba Vuelta al pasado. Sí. Esto es muy duro. Digamos, empezamos el año con el catatumbo y terminamos con esta arremetida del ELN en una cantidad de lugares del país, pero por otro lado con las disidencias muy activas. Y con la angustia de la gente de qué va a pasar, ¿no? ¿Será que voy a poder salir a las carreteras o no voy a poder salir a las carreteras? ¿Será que tengo garantizada mi vida o no tengo garantizada mi vida? Eso es durísimo. Pero también el tema económico, ¿no? Encima de todo. Sí, decía, ya vamos a hablar en extenso, usted pudo leer hoy la entrevista que Felipe López, el legendario, como así lo titulan en la revista Cambio, exfundador y exdirector de Semana, le da hoy a Cambio. No la he leído, lástima. Léasela. Qué buena. Y él dice eso, y dice que los dos grandes problemas que deberá asumir el próximo presidente, pues sin duda serán la seguridad y el tema del equilibrio en las finanzas públicas. Paca, cerrando este año con estas dificultades de orden público y con esta situación fiscal, con la posibilidad ya no incierta, cierta de un nuevo, me da pena calificarlo así, globo del gobierno cerrando el año, con un decreto de emergencia económica que a todas luces apunta, según los que saben, a que la Corte Constitucional se lo tumbe para que el gobierno diga que no me han dejado gobernar. Con todo este panorama terminamos como empezamos. Es que es muy difícil, pero además yo lo oí a usted ahorita decir que además no conocemos los considerandos del decreto. La publicación que hay hasta hace un rato dice en brackets que los considerandos están por venir. Entonces la ausencia de transparencia frente al razonamiento que tiene el gobierno para decirnos que hay unas circunstancias sobrevinientes que lo obligan a decretar la emergencia económica también es un poco como tomadera de pelo, porque estamos hablando, hoy leía a Luis Fernando Mejía que dijo que el porcentaje que pensaban recaudar era un porcentaje que no ayudaba para nada al tema de las finanzas públicas. Por otro lado, ¿cuáles son las circunstancias? ¿Qué es lo que no sabíamos que iba a pasar? El último año de gobierno, sabemos que es muy difícil pasar una reforma tributaria. Y lo que sabemos es que, motu propio,
el gobierno resolvió incrementar el gasto público de una forma increíble. Entonces, ¿qué es lo que para el gobierno es sobreviniente? ¿Qué es lo que es excepcional? Yo me acuerdo, en el gobierno de Samper, al final de un año hubo una de esas grandes privatizaciones, sí, y entró una cantidad de dólares al país, pero un montón de dólares al país. Y resolvieron decretar una emergencia económica. Obviamente la Corte les dijo, si las privatizaciones las hacen ustedes, ¿cómo nos van a decir que aquí hubo algo sobreviniente? Aquí pasa algo similar. Sí. Y lo que usted dice de la tomadera de pelo, Paca, y la transparencia también tiene que ver con una respuesta que no da el gobierno, y es porque no ha optado por una de las soluciones que más le han puesto sobre la mesa, y es el recorte del gasto público, que reduzcan los gastos burocráticos, mal llamados burocráticos. ¿Usted coincide con que el gobierno no ha tenido la voluntad de hacer eso y eso es lo que nos enfrenta a esta situación? Juan Roberto debe estar muy aburrido de oírme decir lo mismo desde hace 3 años y medio. Y es que al gobierno no le interesa la eficiencia del gasto público, ni la eficiencia de las políticas públicas. Entonces, ni siquiera estamos hablando de, digamos, obviamente hay que hablar de recorte, pero hay que hablar de eficiencia, de que las cosas se hagan en el momento en que se planearon hacer y que se cumpla con un mínimo de rigor que nos permite que la plata que ingresa sea una plata invertida en el bienestar de los colombianos. Y eso no ocurre porque tenemos un montón de plata que no han invertido de forma adecuada, que la sacan del presupuesto general de la nación para una cantidad de cosas y no termina invertida en lo que en teoría debió haber sido invertida. Entonces, estoy de acuerdo con lo de la reducción del tamaño del Estado y esa mirada, ese crecimiento desproporcionado del gasto, pero también hay que hacer una mirada de eficiencia, ¿no? No, pues claro. Mire que eso quedó en total evidencia, Paca, con ese lamentable espectáculo que dieron la directora del DAPRE, el director de la Unidad de Gestión de Riesgo y el ministro del Interior. Esa pelotera entre 3 personas que tienen y que ostentan cargos claves en el Estado, pero al final del camino la palabra tenía que ver con ejecución y eficiencia en el gasto público, en este caso el de la Unidad de Gestión de Riesgo. Completamente de acuerdo. Y fíjese que a eso le podemos entonces, pensando en eso, sumar la tercera línea que es muy loca de este fin de año, que es cómo los escándalos de corrupción ya le están mordiendo la cola al gobierno, que se demoraron en morderle la cola, ¿no? Porque son escándalos que llevan mucho tiempo y no había pasado nada, ya empezaron a morderle la cola, ¿no? Claro, eso es efecto Calarcá. Alguien me decía que, haciendo un análisis muy sensato, que a raíz de las denuncias que se hicieron hace algunas semanas en Noticias Caracol, que dejaban muy mal parado al gobierno, pero también a la fiscalía, con el tema de los computadores de Calarcá, pues ahí sí la fiscalía se acordó, dicen algunos, de actuar, en este caso contra ministros como el exministro Bonilla y el exministro Velasco. Paca, se cierra un año. Si uno hoy lo quiere definir, además de esta casuística, de este caso puntual y coyuntural, del decreto de emergencia económica, de 2 ministros metidos ya en una cárcel, de un exalto funcionario bailando pachanga en una fiesta vallenata, en un evento organizado por la Embajada de Colombia en Managua, por ponerle color al tema navideño. Estamos cerrando un año muy difícil, Paca, y como usted decía, con muchísimas preguntas de cara a la elección presidencial. Y es que fíjese también lo que está pasando en Venezuela y digamos, y las decisiones de los Estados Unidos que afectan al presidente, a su familia, al ministro del Interior, y las declaraciones que dicen: Colombia, cuidado, el Clan del Golfo es terrorismo, ustedes tienen que tener cuidado con todos estos grupos porque están teniendo problemas. Entonces, a eso le sumamos lo que pasa en el vecindario, que también es muy complejo, y todo eso le pega muchísimo a las elecciones. Cuando hay un problema tan grande de orden público, pues todo el mundo tiene algo de miedo con el tema electoral. No se nos puede olvidar que asesinaron a Miguel Uribe este año. Y entonces eso le genera más angustias. Y la ley Mordaza, yo no sé por qué nuestros congresistas no han aceptado que cometieron un error gigantesco. De nuevo, aquí lo que tenemos es falta de transparencia, imposibilidad de tener información de calidad,
para que los candidatos y los ciudadanos podamos mirar qué está pasando con la percepción ciudadana en relación con los problemas públicos colombianos y las propuestas que hacen los candidatos. Entonces, todo eso enrarece aún más el ambiente, creo yo. Sí, Paca, y en ese sentido, de ese ambiente enrarecido, quiero mencionarle una parte de la entrevista de Felipe López Caballero con Cambio, porque él dice que no se puede catalogar como el primer gobierno de izquierda, sino que fue un reality de izquierda. Y menciona que el presidente Petro nos acostumbró a una cantidad de cosas rarísimas, los discursos cósmicos interminables, ráfagas de trinos incoherentes, cuando se perdía en los viajes. Todo esto que ha marcado el gobierno del presidente Petro, dice él, lo deja como un reality, y la preocupación vendría siendo por la eventual llegada de Iván Cepeda, si es que así pasa en la campaña, al gobierno, que ese sí sería un gobierno dogmático de ideología de izquierda. ¿Usted coincide con Felipe López Caballero? 100%. Mire la gran diferencia. El presidente Petro, en la historia de él, uno puede decir que sí, que es progresista, pero uno no puede decir es un señor formado en la izquierda. El candidato Cepeda es un hombre que fue de las JUCO, de las Juventudes Comunistas, que creció de la mano del Partido Comunista, que su formación universitaria está ligada a los países de la cortina de hierro, a mirar el mundo desde esa perspectiva. Es un hombre, digamos, mucho más con una formación más robusta, una formación política más robusta en la izquierda y en el marxismo. Y en la lógica socialista de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, pero además es un hombre mucho más disciplinado. Y eso pues hace que uno piense que una persona como él va a alinearse más a sus promesas y que va a tratar de ejecutar de acuerdo con sus promesas de campaña Paca, básicamente va a trabajar. Eso yo creo que es. Paca, le quiero proponer una cosa. Son las 10 de la mañana, 29 minutos. Sí, ya señor. que estamos en Aguinaldos Boyacenses, ¿usted nos regala un segundo y ya vuelvo con usted? Claro que sí. Una pequeña pausa, porque quiero que redondeemos este tema político con el que termina el año y con el que comienza este 2026, que está ya unos pocos días, ya está asomando aquí a la puerta, para que hablemos de cara a temas que nos interesan a todos los colombianos. Regáleme un instante. Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Es muy sencillo. Ingresa a desdeelprimerlatido.org, elige el monto que vas a donar, completa tu información, selecciona el método de pago y haces clic en el botón donar. Te llevará a la pasarela de pago de tu entidad bancaria. Haces todos los pasos y ya está. Recuerda que al donar estás ayudándonos a lograr que más bebés puedan recibir los cuidados intensivos neonatales que necesitan en la Fundación Cardioinfantil. Cuidemos desde el primer latido es una campaña de responsabilidad social de la Fundación Cardioinfantil y Blue. El hotel donde duermes bajo el agua. En Dubái, en el Atlantis de Palm, las habitaciones tienen paredes de vidrio frente a acuarios gigantes, en donde puedes dormir mientras tiburones y mantarrayas cruzan junto a ti. Una mezcla de lujo, tecnología y también un poco de miedo. ¿Te imaginas dormir mientras el océano te observa? En Blue le ponemos cara a la radio. El castillo de San Felipe en Cartagena fue considerado impenetrable durante siglos. Los españoles lo construyeron con túneles secretos y con trampas para evitar invasiones piratas. Hoy es patrimonio de la humanidad y testigo vivo de la cultura colonial de nuestro país. ¿Te atreverías a cruzar los túneles en la noche? En Blue le ponemos cara a la radio. Hola, soy Jorge Alfredo Vargas desde Blue Radio. Un abrazo para todos, un gran saludo de Navidad, para que la puedan pasar en familia, para que estén unidos, para que pensemos en los que ya no están y nos acompañan desde el cielo, y para que pensemos en hacer una mejor sociedad, un mejor país, y para que estos días sean de reflexión verdadera, con la espera de la llegada del Niño Dios. Para todos una feliz Navidad, muchas bendiciones, y a toda la familia un saludo desde Blue Radio y desde Voz Populi. Hola, soy César Moreno, editor internacional aquí de Blue Radio, y para todos ustedes... Prensa Blue.
A las 10 de la mañana, 32 minutos, estamos de regreso aquí en Sala de Prensa Blue. Los estamos acompañando a través de todas las frecuencias de Blue Radio. Mucha gente escribiendo, sí. María Camila, mucha gente opinando. Uno piensa que porque estamos en Navidad y que estamos en pachanga y pochola y estamos en las tutainas, en las novenas, la gente no saca tiempo para hablar de los temas que nos trasnochan a todos. Claro, al grueso de colombianos los trasnocha tener un trabajo, estar seguros, poder dar educación a sus hijos, tener un sistema de salud que les permita ser atendidos cuando así lo requieran, pero están también los temas gruesos, los temas de la seguridad, del orden público, y está el tema de la economía, de las finanzas. Aunque a la economía le ha ido bien, porque hay que ser honestos, al país en materia de finanzas públicas, pues miren las que estamos ya hablando de una emergencia económica, porque el Estado dice que necesita algo más de 16 billones de pesos para completar un hueco gigante. Esto en términos muy coloquiales, no tan técnicos como lo hacen los expertos, pero al final del camino es eso. Antes de la pausa conversábamos con María Margarita Zuleta, la Paca Zuleta, profesora de los Andes, analista de Noticias Caracol, ha estado con nosotros muchas veces en elecciones, en muchos momentos. Paca, antes de la pausa, señora. Hay un usuario que nos escucha y nos está comentando si le ayudamos con la cuenta de la profesora entrevistada, que si tiene cuenta de X, Paca. Esa es una buena pregunta, Paca. ¿Usted tiene redes sociales? Yo no tengo cuenta de X. ¿No? Ahí la No, están señor. aclamando. ¿Y eso por qué? Nunca he tenido. Una colega suyo hace muchos años me recomendó no tener y yo seguí el consejo y lo he seguido. Lo he seguido. No tengo redes sociales. Ya somos dos los que no tenemos X. Paca, hablábamos hace unos instantes antes de la pausa sobre el panorama que se viene y estábamos parafraseando una muy buena entrevista que le dio hoy a Federico Gómez Lara, director de la revista Cambio, Felipe López Caballero, el legendario fundador de la revista Semana, y un hombre que tiene una agudeza para ver los problemas del país, analizarlos, tal vez con, ¿cómo se puede llamar eso? De una manera desabrochada, desinteresada. Para otros puede que no, pero sin duda tiene una visión muy valedera de lo que pasa en Colombia. Y por supuesto el tema con él, el central, tiene que ver con el gobierno que está terminando de Gustavo Petro y con, como diría el Minuto de Dios, y con el gobierno que llega. Hablaba él en las preguntas sobre Iván Cepeda. Incluso Federico Gómez le pregunta de si le da miedo un gobierno de Iván Cepeda. Y él dice, mire, este hombre, lo estoy parafraseando, es más trabajador que Petro. Sería el primer gobierno de izquierda, porque el de Petro fue un reality de izquierda. Cepeda es un tipo riguroso, dogmático, lo que usted nos decía, pero también dice y advierte que no lo ve tan ducho para manejar una situación y un potro tan bravo como el de Colombia frente a la situación que hoy tiene de orden público, porque entre otras cosas el señor Cepeda fue el arquitecto de la paz total a la que hoy muchos le achacan, Paca, el desastre de orden público que estamos viviendo. Es que me parece brillante el análisis de Felipe López que usted nos cuenta, Juan Roberto. Fíjese lo que nos han mostrado los presidentes que no tienen experiencia en el día a día del ejercicio público en el Ejecutivo. Y es que no entienden los procesos. ¿Cuáles son los procesos entre Hacienda y el Ministerio de Defensa y el Ejército, por ejemplo? ¿Y cómo organizar eso? Lo hemos visto con el presidente Petro y creo que lo hemos visto con otros presidentes que no han tenido esa experiencia. Yo creo que eso es vital a la hora de enfrentar las dificultades que tiene un país como Colombia. Tal cual lo dice Felipe, tal cual dice, es que como alguien que no conoce el Estado, pero también refiriéndose al otro candidato, al del otro extremo, que es Abelardo de la Espriella, dice es que no opera para ninguno de los dos, aunque Cepeda dice que pues ha sido un gran senador, pero que no conoce esos vericuetos del Estado para temas tan gruesos. Le meto una frase ahí, Paca, de Felipe, textual. Ahora hemos llegado al absurdo de que la experiencia se sataniza y la inexperiencia se glorifica, haciendo referencia al otro candidato. A Abelardo de la Espriella. Es que eso es muy grave porque no entender que hay procesos y procedimientos es ignorar la importancia del respeto del debido proceso, el respeto a las reglas fundamentales de una democracia. Resolver, no, es que yo hago eso y punto, eso no tiene ningún sentido. Pero fíjense lo
lo ingenuo que fue el presidente Petro con el ELN cuando dijo que él en 3 meses tenía la paz organizada. Y yo creo que lo ingenuo, además de irresponsable, porque no tenían un plan de seguridad con los otros, pues con las organizaciones criminales colombianas. Entonces, eso a mí me genera muchísimo temor en el caso de Cepeda, porque Cepeda fue parte de eso, de decir, no, como nosotros somos de buena fe, nos sentamos y somos capaces de organizar esto. Y eso no es así. Eso no es así. Y hay que estar seguros de que el ejército va de la mano, que las finanzas van de la mano, que la inteligencia va de la mano, que hay una política de seguridad, que hay una relación con nuestros aliados internacionales para que no haya dificultades en alguno de esos procesos de paso. Pero mire que en ese tema de política electoral, Felipe López Caballero, manejando este hilo conductor de la entrevista, en cambio, dice que para las crisis que se vienen se requieren veteranos que ya hayan conocido ese calvario que usted menciona a la perfección, Paca, como Germán Vargas Lleras, Enrique Peñalosa, Mauricio Cárdenas o Juan Carlos Pinzón, pero hacen hoy parte de ese grupo que marca muy poco. Es como si al país no le interesara esa experiencia, Paca. Es como si al país no le interesara esa experiencia, pero también seamos francos, todo el mundo tiene derecho a tener aspiraciones políticas y está muy bien que las tengan, pero hay que tener una dosis de realismo. Hay que tener una dosis de realismo y saber cuándo tiene sentido que yo siga adelante y cuándo no tiene sentido que siga adelante. Cuándo tiene sentido que yo más bien me pegue a alguien que está más fuerte, si eso es lo que yo quiero. Digamos, yo creo que a ellos también les ha faltado un poco de humildad y de realismo político. Yo entiendo perfectamente que ellos saben mucho más, que tienen mucha más experiencia, pero eso me preocupa. Sí, ese realismo y esa humildad, Paca, que deberían tener muchos candidatos, ¿se debería ir para dónde? Es que también mucha gente le dice a uno, porque el tema no es solamente de los candidatos, sino de los votantes. La gente le pregunta a uno en la calle, ¿uno por quién vota? Entonces, ¿va a tocar por va a tocar por esta señora? Pero no tienen claro por quién votar. Yo no les estoy diciendo que nos diga por quién votar, pero cómo poder hacer distinciones para tratar de entender que haya una candidatura seria, coherente, viable, pues en la medida de las convicciones de cada quien. Yo también creo que es importante pensar que estamos en diciembre y las elecciones todavía falta tiempo. Desde el punto de vista político falta mucho tiempo. Acuérdese que Álvaro Uribe Vélez en el año 2001 tenía el 2 punto y pico % en diciembre, ¿no? Sí. Y ganó en primera vuelta. Pero también Duque no marcaba muy fuertemente y todos pensábamos que el presidente iba a ser Germán Vargas. Sí, o sea, ¿usted cree que todavía el que va a ser o la que va a ser presidente no ha aparecido? O si ha aparecido todavía no está marcando fuerte. Digamos, yo creo que pueden pasar muchas cosas. Yo creo que la elección de Paloma Valencia como candidata del Centro Democrático también nos abre una nueva puerta, porque Paloma pues es mucho más moderada que los otros candidatos, pues que María Fernanda Cabal. Paola Holguín es una mujer moderada también, y yo creo que eso genera un espacio donde puede haber discusiones. Ahora, yo creo que esta consulta en donde también entró Vicky Dávila es una consulta de centro derecha contra Abelardo, me da la impresión a mí. Sí, es así. Sí, los que no quieren estar con él, supuestamente. Es decir, nosotros somos de centro derecha, pero allá no nos vamos a ir. Pero ¿cómo ve eso, Paca? O sea, que es decir, que quiera salir un cuarto canal a esa vía de izquierda, centro, derecha, extrema, y que quieran buscar ese camino en vez de la unión que usted dice. Y ahora la centro derecha. Exacto. Y ahí digamos, yo no sé hasta dónde están apuntándole a votos útiles, ¿no? Que eso también es problemático. Lo vimos con ustedes dos en las elecciones de hace 4 años, ¿no? Sí, me acuerdo. El voto útil, pensando funciona, no funciona, es capaz de derrotar a uno o al otro, no nos permite, digamos, uno lo comprende, pero lo comprende muy bien en esta situación de la que estábamos hablando hace un ratico, pero no nos permite elegir a la persona que mejor puede enfrentar circunstancias difíciles en Colombia. Nosotros tenemos, fíjense, de ese grupo va a salir alguno.
son varios exministros, un exdirector de la DIAN. Tenemos dos PhDs en economía que son Juan Daniel Oviedo y Mauricio Cárdenas, formados impecablemente. Está David, que tiene Luna, que tiene experiencia como ministro, que tiene experiencia como concejal, como representante a la Cámara, como senador. Y está Vicky Dávila, y está Aníbal Gaviria. Y Aníbal Gaviria, eso le iba a decir yo. Que tiene una... Digamos, a mí a veces me preocupa que somos tan centralistas que no vemos la importancia de la experiencia en el nivel local, que era la que tenía Álvaro Uribe Vélez y que es la que tiene Sergio Fajardo, ¿no? Sí. De ahí tendrá que salir algo que no sé si hablarán con Paloma, porque hoy, Paloma... Ya hablaron. Sí. ¿Ah, sí? De 8 a 12 en un hotel ahí en la 72 con Quinta. Vamos ahora a llamar a Paloma para que nos cuente de qué hablaron. Paca, una consulta que no cause honorarios. Si hoy un candidato o una candidata de cualquier espectro, independientemente del ala ideológica o política que sea, con este nivel de confusión, ¿usted qué le diría de cara a una campaña que pinta agitada y con una frase suya, un calificativo suyo, incierta? Sí, es que y fíjese lo difícil que es que no tienen elementos que dan las encuestas para entender si tienen futuro o no tienen futuro, si tienen que hacer esfuerzo en una ciudad, en una región, en un grupo etario en particular, en un segmento de la economía. Fíjense lo grave que ha sido eso para que estos señores tengan brújula para planear sus... tenemos la gran encuesta de Inbamer, donde sabemos que la preocupación más grande sigue siendo la seguridad, pero no sabemos cómo le va a Paloma, o cómo le va a Fajardo, o cómo le va a Belardo, o cómo le de la Espriella, o cómo le va a Iván Cepeda en La Guajira, o cómo les va en Cúcuta, o qué opinan los jóvenes, o qué opinan las mujeres de entre 50 y 60. Eso es grave desde el punto de vista de la planeación de la campaña, pero del entendimiento de todos nosotros de cómo está funcionando el país. Pues Paca, estuvo bueno este aguinaldo, de verdad que con esta Navidad. Una cosa diferente, así como arrancamos hablando, ¿qué leemos en estos días de vacaciones? Yo empecé a leer el libro de Tango Satánico del Nobel, Laszlo, no sé pronunciar el apellido, y lo que he leído es prodigioso. Tengo una amiga que escribió un libro que se llama ¿Cuándo apagar la música?, sobre la eutanasia y sobre el final de la vida, y es algo autobiográfico, pero también es novelado. Me parece que hizo un esfuerzo maravilloso y está muy bien escrito. Y le voy a hacer una recomendación. ¿Usted se acuerda del doctor Abelardo Forero Benavides? Pero sin duda, el que con Ramón de Subiría hacía el pasado en presente. Bueno, la Universidad de los Andes, la Escuela de Gobierno, aquí me pongo un poquito roja porque yo escribí la introducción, hago de una vez la salvedad. La cuña, sí. La universidad publicó las memorias de Abelardo Forero Benavides. Es muy interesante. Son como era Abelardo, ¿no? Uno lee y se lo imagina histriónico. Es muy, muy interesante. Qué maravilla. La mirada del 9 de abril. Él caminando por las calles para poder llegar a la dirección liberal, para poder hablar. Es muy, muy, muy interesante. Esa imagen que él había escrito en otro texto, y mis hermanos y yo nos acordábamos el otro día de que mi papá no lo leía, de una persona disparando en el Senado de la República. Y alguien le decía, no sea asesino. Mire, esas narraciones son maravillosas para entender la historia de Colombia. Para entender nuestras eternas tragedias. Hablando de libros, La Paca, y haciendo el balance de su dirección ahí en la Escuela de Estudios Políticos de los Andes, nos deja varios libros, varios textos muy interesantes. Yo me leí el de los 20 años después del gobierno de Álvaro Uribe, del cual también usted participa. ¿Qué otros hay, Paca, para leernos de ese legado suyo ahí en la Escuela de Estudios Políticos? Hay Escuela de Gobierno. Hay unos libros, hay muchos libros que son muy importantes, pero son menos catchy, menos porque tienen que ver con
qué pasa con temas de educación, qué pasa con temas de salud, pero hay uno de inteligencia artificial de Juan David Gutiérrez, sí, que es un profesor que es muy bueno, y yo creo que es un tema de esos que está... ¿Cómo se llama? Pues que está... yo no me acuerdo si se llama regulación o políticas públicas alrededor de la inteligencia artificial, pero si miran inteligencia artificial, Juan David Gutiérrez, Escuela de Gobierno, ahí aparece. Sí, oiga, qué tertulia tan sabrosa. Paca, la revista Time declaró a la IA y a los grandes creadores de ese mundo como los personajes del año que está terminando. En la academia, usted que está tan metida en la academia, ¿qué tanto ha influenciado e influido, afectado la inteligencia artificial en los procesos educativos? Muchísimo porque los estudiantes tienen una herramienta que puede ser muy poderosa para hacer muy bien las cosas, pero también para hacerlas mal. Entonces tienen que aprender a usarla, tienen que aprender a hacer las preguntas concretas y las buenas preguntas para poder tener buenas respuestas. Los temas de aprenderla a usar y entender que esa es una herramienta que uno sirve a todos y que hay que aprenderla a usar, pero hay que aprenderla a usar desde el punto responsablemente y éticamente. A mí me llama muchísimo la atención que si ahorita usted hace una búsqueda cualquiera en un buscador de internet, le aparecen respuestas de inteligencia artificial, pero no le aparecen las fuentes. Sí, de primeras. Qué peligro. Exactamente. Ese es el gran problema. Pero la otra cara, Paca, es cuando lo usan para presentarle a usted, la profesora, trabajos firmados por ellos, y la información que viene de ahí. ¿Qué filtro hace usted, Paca, para revisar eso? Qué difícil. La vicerrectora académica y Juan David y otro par de profesores han estado trabajando mucho en lineamientos para eso. Y yo creo que nos han dado herramientas muy buenas. Y hay que decirles que lo usen, hay que contarles cómo lo están usando, y uno se da cuenta cuando han sido capaces de hacer las preguntas adecuadas. Yo me acuerdo mucho un profesor que tuve yo hace 1800 años que decía que antes de que uno cuente muchas cosas, lo que él esperaba es que uno pudiera hacer las preguntas adecuadas. Y la inteligencia artificial lo que necesita es que hagamos las preguntas adecuadas. El juicio crítico, eso yo creo que es importante, se puede usar. Pues Paca, hemos pasado por lo divino y lo humano, y de verdad que un año lleno de muchos aprendizajes y de muchas experiencias a su lado. De verdad que le agradezco profundamente por habernos acompañado, y pues viene trabajito el año entrante, ¿no? Sí, señor, tenemos trabajito el año entrante. Sí, menos mal nos la liberaron un poquito porque aquí la necesitamos. Paca, feliz Navidad, feliz año y un abrazo. Felices fiestas para todos y mil gracias. María Margarita Zuleta, profesora de la Universidad de los Andes, analista de Noticias Caracol, aquí en Sala de Prensa Blue. Y seguimos hablando con otro profesor, y sabe que voy a enlazar con el tema que estábamos hablando con la Paca. Don Juan Carlos Flores, ¿cómo le va? Feliz domingo previo a la Navidad. Muy buen domingo previo a la Navidad, sí, es domingo pre-regalos, pre-buñuelos, todo tipo de cosas. Sí, un placer estar acá con ustedes. Sí, Juan Carlos, ¿ya compró regalos? Sí. Algunos sí, otros no. Es que yo soy bastante olvidadizo, entonces comprenderán la maratón que tengo en estos 2 últimos días. Somos dos. Quiero enlazar con lo que estábamos hablando con su amiga la Paca Zuleta, de un tema que nada tiene que ver, o puede que sí, con la vida de hoy, la vida política. Ya vamos a hablar del cierre de este año, pero ¿cómo le fue a usted este año con la inteligencia artificial? En la academia. Muy bien, a mí me fue muy bien, y creo porque me he puesto en la condición de aprendiz, no de rechazo, ¿cierto? No de crítica, que las tenemos y son justificadas, sino, bueno, ¿qué es lo que uno puede aprender? ¿En qué medida, en primer lugar, para mí puede ya ser útil? Y se ha convertido en un instrumento súper útil en temas de compilar información. Yo creo que estamos equivocados en un aspecto, y es pensar que esto ya es la inteligencia artificial, y aún no lo es por 2 razones. Porque, en primer lugar, no sabemos aún cómo funciona la conciencia humana, ni de dónde proviene, y la conciencia humana es generadora de lo nuevo, y mientras otro tipo de inteligencia no posea conciencia como nosotros, no va a generar lo nuevo. Ante lo que estamos es ante un sistema de compilación extraordinario que nos permite hacer repasos a una velocidad que antes era inimaginable,
que nos permite contar con fuentes que en otra época nos hubieran costado crear equipos de trabajo muy costosos y con un trabajo muy rutinario y muy duro. Pero ella aún no permite que vislumbremos lo nuevo, no nos presenta nuevos escenarios, no nos presenta nuevas soluciones, de manera que eso es lo que yo logré aprender a lo largo de este año. Obviamente seguiré aprendiendo en el 2026 y me ha sido de inmensa utilidad. Bueno, de la inteligencia artificial hablemos del cierre del año político y del año de nuestra realidad, Juan Carlos, de la que tantas veces hemos hablado con usted aquí en Noticias Caracol. ¿Cómo cierra este año? Pues ya aparte de la coyuntura, de los el decreto de emergencia económica, de la ofensiva y la sangrienta carnicería de este grupo cínico y terrorista que es el ELN, pero al margen de estas realidades, ¿cómo cierra este año, Juan Carlos? Yo creo que desde el punto de vista de la economía es un año con sentimientos encontrados, pero en una época tan difícil como la que afrontamos no solamente aquí sino en el mundo, pues por lo menos que tenga sabores encontrados es todavía en Colombia una puerta abierta a que las cosas puedan mejorar, a que se puedan manejar de otra manera. Yo creo que eso es importantísimo porque fíjese usted lo que está ocurriendo en el mundo, es decir, la sensación de que hay una cantidad de burbujas que pueden estallar en cualquier instante. La prensa económica especializada del mundo lleva semanas escribiendo sobre el riesgo de que tengamos un .com 26, en fin, etcétera, etcétera. Y ya desde el otro lado yo diría, pasamos del esfuerzo por crear una inteligencia artificial a nuestra tradicional estupidez humana, cuando repetimos una y otra vez los errores, en el caso de la política colombiana, y no logramos resolver los problemas centrales del país de manera adecuada. Yo termino el año con un sabor de profundo desconcierto, porque siento que la oposición en Colombia que tienen todos estos candidatos, de solo una mínima parte de la que ustedes pudieron hablar, porque si uno se pone a hablar de todos los candidatos no termina nunca, sí. No ha logrado esa oposición encontrar un camino distinto del simple rechazo al gobierno que pretende el continuismo a través de su candidato, el senador Cepeda, y de trascender ese, digamos, el balance crítico del actual gobierno y pasar a una cosa que cautive a la gente. Y entonces por eso el año lo terminamos con una cantidad de sumas y restas minúsculas en política que no crean una gran mayoría. Porque mi sensación es que la gran mayoría solo se puede crear cautivando a la gente, diciéndole hay otro camino hacia el futuro de Colombia que no sea el que venimos recorriendo y cada vez estrechándolo más y haciéndolo más áspero, más duro en los últimos años. Pero le repito, Juan Carlos, lo que Juan Roberto le dijo a la PACA, sin intención de llevarlo ahí a dar un nombre de un candidato o motivar el voto hacia una de las aspiraciones a la presidencia. Usted menciona los errores, esa estupidez humana que uno ve reflejada en la política colombiana, pero ¿cuál podría ser un buen camino para corregir ese rumbo? Yo le soy franco, yo de mil amores, porque usted sabe que yo trato de decir las cosas tal como las pienso y no irme por las ramas. Si yo hubiese un candidato que reuniese condiciones para ganar en segunda vuelta al candidato del continuismo, yo se lo diría sin dudarlo un segundo y daría por supuesto argumentos para no quedar de propagandista y que quede claro que no trabajo para ni abierta ni encubiertamente para ninguna campaña. Sí, yo lo que siento es esto, lo que yo veo es, ¿cuál es el lío que yo veo? El lío que yo veo es que los jugadores políticos siguen sin reconocer cuáles han sido sus fallos a lo largo, por lo menos de la última década, de los últimos 15 años, y entonces pretenden ahora que esto es simplemente un juego de sumas y de restas, que si reúnen un pocotón de nombres y los ponen en una encuesta o los ponen en una consulta ante los ciudadanos, de allí va a salir la persona que le gane al candidato del continuismo, y eso no es así, porque la gente después de todo, porque la gente ha probado de todo lado a lo largo de las últimas décadas en el poder, y lo que yo siento ante todo un voto que yo creo palpar con relativa seriedad, que es el voto urbano. Ustedes lo saben muy bien, 16 ciudades concentran alrededor del 60%, un poco más, un poco menos, del voto en el país.
Y esos son los lugares en los que finalmente se crea la corriente de opinión ganadora, la corriente de opinión en este caso que podría enfrentar con éxito en la segunda vuelta al actual candidato. Y entonces fíjese usted que la discusión no es qué idea le vamos a proponer a la gente. La discusión no es, la encuesta lo central que va a sacar es qué es lo que desea la gente que nosotros cambiemos, en qué nosotros hemos fallado, en qué la gente desea viéndonos, desea expresar el deseo, la aspiración de que nos transformemos. Entonces, mientras lo que nos digan es que eso tiene que ser de la A a la Z y que tiene que estar reunida el centro, la derecha, la extrema derecha, el extremo centro, todo ese tipo de cosas, eso no va a cautivar mecánica a la gente. Política, estoy de acuerdo con usted. Nos hemos dedicado a hace eso. Hace años no recordaba esa palabra, completamente de acuerdo. Sí, mecánica, es que la gente, y yo creo que todos debemos contribuir a eso, Juan Carlos, y es en el caso nuestro, es una consigna de vida. Hay que abrir los espacios para que los que aspiran a gobernar digan qué van a hacer para construir ese país que tienen en mente. Y pues si eso hace clic con los votantes, bienvenido. Es que yo creo que ese es el quid del asunto. Sí, yo no voy a hacer una comparación desde diversos lados para que no digan que uno tiene un sesgo aquí, pero el señor Petro hace 4 años que logró cautivar a la gente. Claro, luego descubrimos que le había revuelto a través de su Rasputín, el señor ministro del Interior le han revuelto de toda esa campaña, en fin, etcétera, etcétera, pero a la gente de las ciudades, a la gente de la costa pacífica, a la gente de la costa atlántica, la cautivó. El señor Trump, gústenos o no a nosotros, ¿qué logró hacer en esta campaña pasada en los Estados Unidos el año pasado? Cautivó a la gente, ¿cierto? El señor presidente de Argentina, el señor Milei, el señor Lula, para poder regresar al poder después del carcelazo, de todas esas cosas, ¿cierto? Logró volver a cautivar a los electores en Brasil. Entonces, mi crítica a la oposición, y lo confieso, sé que es una crítica que estoy haciendo descarnada y dura, es que por ese camino van directo a la derrota en la segunda vuelta. Y si no asumimos con realismo ese hecho, esa predicción, no es una especulación, no se convierte en una especulación, sino en una realidad. Y la razón es esa, que la gente dice, pero a ver, los políticos de toda la vida, díganme, ¿qué aprendieron? ¿Sí? ¿Cuál es su mea culpa en estas circunstancias? ¿Qué es lo que están dispuestos a corregir? Pero cuando los candidatos se deciden a dedo, cuando quieren meternos el cuento de que no es que hubo una debate, hubo una discusión, y cuando todo el asunto es, sumemos todo lo que hay. No se puede sumar todo lo que hay, porque todo lo que hay en la oposición es muy distinto. Entonces la gente no confiaría en eso, porque dirían, pero esta suma se desbarata en la noche del 7 de agosto del 2026. En cambio, si se tienen unas ideas que cautiven a Colombia y que le digan a Colombia, el fin de Colombia no es quedarse en la revancha social, ¿cierto? O en la amargura por el pasado que se perdió, ¿no? El objetivo de Colombia es construir un futuro para el país, ¿sí? Una Colombia que pueda resolver muchos de sus problemas, porque tiene las capacidades, tiene el talento, que es la cosa horrenda de Colombia. Tenemos una cantidad de talentos que estamos condenando a que se tengan que ir de Colombia porque sienten que aquí no hay futuro. Y una casta política que no logra comprender eso, pues nos lleva directamente a la derrota en segunda vuelta el año entrante. Sea quien sea el que lo represente. Juan Carlos, una receta fácil y rápida, de verdad que nos ha dado de lo que viene en este 2026. Le deseamos de verdad un feliz año, felices fiestas, feliz Navidad. Yo pensé, Juan Roberto, que me iba a preguntar una receta fácil y rápida de hacer buñuelos y yo le diría comprarlos. Esa es la mejor. No, pero es que perdóneme, que si uno no compra el buñuelo, eso hacerlo no. Eso ya no. Y se piden por Rappi y llegan deliciosos. Lo mismo la natilla. Pero y hay de todos los gustos, sabores y rellenos además. Hasta con colores. Sí, vi hace poco una natilla blanca, yo no la conocía. Deliciosa. Muy rica. Juan Carlos, un abrazo, felices fiestas, gracias. También, feliz Navidad, feliz año. Juan Carlos Flores, La Paca Zuleta, aquí en Sala de Prensa Blue, hablando del panorama político con el que cierra este 2025 y el que se avecina en el 2026. Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co.
Blue Radio, más que radio, y sumando. En 1997, micrófonos del Pacífico captaron un ruido tan fuerte que fue detectado a 5.000 kilómetros. Lo llamaron The Bloop. Al principio se pensó que era una criatura gigante. Luego se pensó que era hielo rompiéndose. Sin embargo, hasta el momento nadie lo ha confirmado del todo. ¿Podría ser la voz de algo que aún desconocemos bajo el mar? Cuéntenos en los comentarios. En Blue le ponemos cara a la radio. El lago que respira metano. En Ruanda, África, existe un lago tan hermoso como peligroso, pues si se libera de golpe puede generar una explosión arrasando con todo. Estamos frente a una fuente de energía limpia o una bomba natural. En Blue le ponemos cara a la radio. En el corazón de la Sierra Nevada de Santa Marta habita la Ciudad Perdida, un complejo arqueológico construido hace más de 1.300 años por los Taironas, mucho antes de Machu Picchu. Para llegar hay que cruzar varios días la selva, pero la recompensa es descubrir gran parte de nuestra historia. ¿Te atreverías a caminar hasta la ciudad sagrada de los Taironas? Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos. 11 de la mañana, 2 minutos, hora de actualizar las noticias aquí en Blue Radio. Mucha atención que la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, aceptó entrar a la gran consulta por Colombia. El exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, todavía no ha tomado una decisión al respecto. Este es un anuncio que se confirma por medio de la red social X, en la que Juan Manuel Galán escribió: bienvenida Paloma Valencia a la gran consulta. Tu participación fortalece el diálogo democrático y enriquece este espacio de construcción colectiva. Este trino viene acompañado de una foto en la que se ve también a Juan Manuel Galán, precisamente a David Luna, también Vicky Dávila, está también el exgobernador Aníbal Gaviria, el exministro Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo, que aparecen en esta foto, en el que, como les decíamos, se está anunciando que la senadora Paloma Valencia entra a ser parte de la gran consulta. Esta es una información en desarrollo. Por otro lado, Estados Unidos abordó, ya se confirmó, un tercer buque petrolero cerca de Venezuela. Se trata de una nave de bandera panameña que fue sancionada por los Estados Unidos. ¿Qué detalles se conocen, Sebastián Martinelli? Buenos días. Miguel, buenos días. Pues como usted lo dijo, ya este es el tercer buque petrolero abordado por las Fuerzas Armadas estadounidenses. En este caso se trata del Vela 1 de bandera panameña, que se dirigía a Venezuela a cargar petróleo. Esto, como ya le dije, sucede luego de que ayer se confirmara el abordaje del superpetrolero Centuries y del Skipper el pasado 10 de diciembre. Recordemos que el régimen venezolano ya había calificado estas acciones norteamericanas como un robo y también de piratería, diciendo que estos actos no quedarán impunes y que ejercerán todas las acciones correspondientes, incluyendo la denuncia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y otros organismos multilaterales y gobiernos del mundo. Y también dijeron que el modelo colonialista que pretende imponer el gobierno de Estados Unidos con este tipo de prácticas fracasará y será derrotado, Miguel. Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Y la segunda división del ejército en Bucaramanga realizó una misa en homenaje a los soldados asesinados en Aguachica, en el Cesar, tras el ataque armado que fue perpetrado, recordemos, la semana pasada por el ELN. Alex Salamanca. Así es, Miguel. En próximas horas llegarán los 6 cuerpos de los soldados asesinados en Aguachica, sus regiones de origen, para despedirlos. Pues obviamente la segunda división del ejército realizó un sentido homenaje en honor a sus familias y estos héroes de la patria. Cecilia Valderrama, madre de Brandon Valderrama, de Bucaramanga, de 21 años, aseguró que su hijo amaba al batallón porque en marzo se graduaba como bachiller. Él quiso ir a prestar servicio porque tenía sueños, quería ser alguien importante, o sea, quería hacer la carrera de subteniente. Era un niño muy juicioso, trabajador, luchador, guerrero. Él salió del permiso el 22 de noviembre, se fue el 10 de diciembre, que después habían los 15 días de permiso ya. Todos los fallecidos son muy jóvenes, puesto que en ese batallón de Aguachica les permiten estudiar y validar el bachillerato y primaria para que puedan aspirar a otros cargos, brindándoles más oportunidades. Muy bien, Alex, muchas gracias. Y un hombre fue condenado a prisión y a una multa tras aceptar su responsabilidad en el maltrato a una perrita, esto en la ciudad de Ibagué, que se llamaba Juana de Arco. El ataque le causó graves afectaciones físicas y emocionales, como la historia de Alejandra Bello. Miguel, pues se trata de Mario Pastrana Prieto, que fue condenado a 9 meses de cárcel, además de estar obligado a pagar una multa de 3.75 salarios mínimos. Pastrana aceptó el delito de maltrato animal agravado
luego de un acuerdo con la Fiscalía. La entidad presentó pruebas de los hechos ocurridos el pasado 8 de junio de 2024, cuando el agresor atacó con un palo a la perrita, identificada, como usted ya lo dijo, como Juana de Arco, y además incitó a otros 2 perros para que la atacaran en vía pública de Ibagué. La agresión quedó registrada en videos de cámaras de seguridad, los cuales fueron difundidos por la ciudadanía en redes sociales y se convirtieron en pieza clave de la investigación adelantada por el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal, GELMA. Como consecuencia del ataque, la perrita sufrió una contusión en la cabeza y presentó cambios severos en su comportamiento, evidenciando miedo extremo y afectaciones emocionales, por lo que ha requerido atención veterinaria permanente. Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Y en deportes, el delantero colombiano Diver Cambindo va a salir del Necaxa de México y ahora va a jugar en el León de la Liga Mexicana. La información con Juan David Rivera. El delantero de 29 años, Diver Cambindo, cambiará de aires en México, y es que el delantero nacido en Huachené, en el departamento del Cauca, está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del León. Ignacio Ambriz, el técnico del León, tiene como prioridad traer al colombiano a su equipo por los excelentes números que tuvo el delantero en el 2025, donde solo en el último semestre registró 6 goles y 2 asistencias en 14 partidos jugados. El León quiere hacerse con los servicios de Cambindo en un contrato de 3 años y una importante mejora salarial respecto a lo que ganaba en Necaxa. Además de esto, el hecho de que Necaxa no haya clasificado a los playoffs del torneo mexicano en este semestre harían que Cambindo quiera cambiar de aires para buscar un equipo por el cual pueda luchar por el título. Noticias contra reloj en Blue Radio. 11 de la mañana, 8 minutos, las noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo: el escrutinio especial de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, que se inició el jueves con una demora de 5 días, se paralizó hoy domingo por los nuevos incidentes en el Congreso Logístico Electoral del Consejo Nacional Electoral. La cifra: Rusia atacó a Ucrania en la última semana con alrededor de 1.300 drones de ataque y casi 1.200 bombas aéreas y 9 misiles, según denunció hoy domingo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Y quedamos atentos a la líder opositora venezolana y Nobel de Paz María Corina Machado, que agradeció hoy domingo a Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú por su compromiso con la democracia y los derechos humanos de su país. Son las 11 de la mañana, 9 minutos. Hasta acá esta actualización de noticias. Continúen con Sala de Prensa Blue. Le ponemos cara a la radio. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanita Kremer, gestora digital en Blue Radio, también periodista de tecnología, y quiero desearles a todos un feliz año y un próspero 2026 lleno de mucha salud, de mucho amor y de mucha tecnología e innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. ¡Feliz año! El intestino tiene 100 millones de neuronas más que la médula espinal y por eso le llaman el segundo cerebro e influye en nuestro estado de ánimo. ¿Cree usted que las decisiones las toma el cerebro o el estómago? Coméntenos aquí en Blue Radio. En Blue le ponemos cara a la radio. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. La película más taquillera del 2025 aún no se ha estrenado. Con solo un tráiler, Avatar ya vendió preventas récord. El secreto: tecnología 3D nunca antes vista y más de 10 años de trabajo. En Blue le ponemos cara a la radio. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos esta mañana y alerta. 1.000.000 de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Vamos de una manera clara y diferente. Son las 11:10 de la mañana. Estamos de regreso aquí en Sala de Prensa Blue. Estaba viendo aquí el New York Times, María Camila, oyentes y televidentes. Y bueno, además de reportar de que una nueva lancha, o mejor, un nuevo buque petrolero fue interceptado por Estados Unidos frente a las costas de Venezuela. Hay un artículo muy interesante de un hombre que lleva años, ha cubierto las últimas 6 presidencias en los Estados Unidos, y él habla de Trump, obviamente el actual presidente de ese país, diciendo que lleva a la presidencia imperial de Estados Unidos a su máximo nivel. Está cumpliendo un año de su segundo mandato. El presidente Trump está por cumplirlo ahora en enero.
del año que viene, y dice que ha ampliado enormemente el poder ejecutivo al tiempo que ha adoptado los atributos de la realeza de maneras nunca vistas en la era moderna. O sea, lo compara más con un rey. Exactamente, y de hecho también el Wall Street Journal hoy habla de ese bloqueo a los buques petroleros, y sabe qué análisis hacen, que esto va a llevar a Cuba a un colapso mayor porque es petróleo que comparte con el régimen cubano-Venezuela. Y hoy muchos expertos se preguntan eso, si este bloqueo de los buques que salen de Venezuela con crudo a diferentes partes del mundo no generará incluso daños colaterales a aliados de Estados Unidos. Exactamente. Y ese es un problema enorme, porque son compañías que llevan crudo, que llevan el petróleo a diferentes partes del mundo, y el problema va a ser que no discriminan. No discriminan, y era una de las pocas, de hecho eso se fortaleció mucho en el gobierno Biden, de no tocar esas vías de transporte del crudo, que siguió de cierta manera, Juan Roberto, dejándole unas ganancias inmensas al régimen venezolano, y dicen muchos que por fin Trump le está dando a Maduro donde le duele, pero con implicaciones a otros de sus aliados. Felipe López, en su entrevista, el fundador de la revista Semana y uno de los hombres más agudos para ver la realidad colombiana, en su entrevista que concede a Federico Gómez, director de la revista Cambio Hoy, también habla de Trump, y también dice que todo este asunto de la amenaza de una intervención militar, de una eventual invasión o acción militar estadounidense, pues lo ve lejos, lo ve difícil, lo ve remoto, y ahí dice que el que se está debilitando es Trump. Exactamente. Y también un tema muy importante para analizar ahí, y lo decía hace poco el secretario de Estado Marco Rubio, y es que él parece no coincidir tanto con esa frase, Juan Roberto, del presidente, de que Maduro tiene los días contados. ¿Por qué? Porque parece que eso se anuncia con bombos y platillos, y a la larga Trump esperaba que se diera una salida negociada del régimen de Nicolás Maduro, que aceptara irse a Rusia o quién sabe a dónde, donde sus aliados, y eso no pasó, y Maduro va a comer natilla y buñuelos en Miraflores, va a celebrar el año nuevo, y ahora sí queda sobre la mesa es cuál es el segundo paso para incrementar la presión. Sí, y también dice que no ve la menor posibilidad, estoy aquí leyendo, de que haya una acción militar estadounidense en territorio colombiano. Exacto. Él dice que no lo ve viable, que Colombia simplemente es parte del libreto para justificar el fracaso hasta ahora de la operación Maduro. Exactamente. Y que la que sí está en riesgo de algún tipo de ataque es Venezuela, o sea, no descarta. Pues Trump, por dignidad nacional, no puede devolverse con el rabo entre las piernas. Eso es lo que dice Felipe López sobre lo que ha pasado y sobre lo que está pasando allí en esta tensión cada vez mayor entre Estados Unidos y Venezuela. 11:14 minutos. Don Juan Camilo Merlano en Washington, ¿cómo va? Hola Juan Roberto, hola María Camila, feliz domingo. ¿Cómo le acabó de ir después de la rueda de prensa con Marco Rubio? Lo vio ahí preguntando. Oiga, muy buena esa rueda de prensa, hasta... Pues yo creo que realmente inédito, porque no solo porque fueron más de 2 horas y respondió la mayor cantidad de preguntas que quiso responder, sino porque fue bilingüe. Uno nunca había visto un secretario de Estado. Es más, había algunos colegas gringos que estaban un poco estresados porque no podían entender gran parte de la conferencia de prensa. Pero él siempre respondía en español, en ese español cubano tan marcado de Marco Rubio, y después en inglés inmediatamente. Y respondió 2 horas. Yo me vi las 2 horas de rueda de prensa. Sí, fueron más de 2 horas de rueda de prensa, y de verdad que sirvió mucho, porque habló amplio de, por ejemplo, en el caso de Colombia, pues dio puntos de vista bastante válidos y que a uno le dejan como una percepción más clara de qué es lo que tiene él en la mente, no solo del actual gobierno, sino también de lo que se viene con las elecciones presidenciales. ¿Cuál fue la pregunta que usted le hizo a Rubio, que ha generado bastante inquietud en las redes sociales? Lo que pasa es que, Juan Roberto, que no es un secreto para nadie que esta administración ha tenido una interferencia, si se quiere, en varios procesos electorales en América Latina. Sí. En Argentina se metieron en las elecciones legislativas diciendo que si no votaban por el partido de Milei, Trump no iba a respaldar a Argentina. En Honduras dijeron que tenía que ganar su candidato, si no el pueblo de Honduras no iba a tener respaldo de los Estados Unidos. En Canadá también hubo cierta interferencia. Esto es una línea de esta administración, entonces, y es una duda que se ha presentado en Colombia, es cuál va a ser la postura del presidente Donald Trump
en el marco de nuestro proceso electoral y si va a adherirse a algún tipo de candidato, si va a pedir públicamente en un trino o en una publicación que voten por el candidato de su preferencia. ¿Y qué respondió Rubio? Exacto, y le preguntamos a Rubio que si la buena relación con Colombia iba a depender de que el pueblo colombiano escogiera un presidente que fuera visto bien por los Estados Unidos. Él dijo que esto no es de izquierda ni de derecha, que Estados Unidos lo que quiere es un presidente con el que pueda trabajar. Que obviamente las relaciones están muy afectadas, que ellos están tratando de minimizar eso al máximo, pero que lo que ellos están viendo es y que el trabajo de ellos es tratar de preservar la relación lo más que se pueda. En inglés, luego cuando estaba traduciendo en inglés dijo, si el presidente Petro cambia su postura, quizás podríamos hablar con él, pero eso no parece que vaya a ser. Entonces, él tratando como de despegarse de esa noción de que Estados Unidos quiere es un candidato que sea cercano a Trump, aunque bueno, está por verse si el año que viene el presidente Trump toma la decisión de adherirse a una candidatura en Colombia. Sí, tanto la pregunta como la respuesta, pues, como lógicas, ¿no? Sí, claro, sí, total. Sí. Y la respuesta a mí me parece que estuvo muy bien, incluso pues hay que guardarla para ver si en efecto Trump no va a adherirse a ningún candidato, porque ya lo hemos visto haciéndolo. Es que no es algo salido de los cabellos, es que el presidente de los Estados Unidos lo ha hecho con varias elecciones en la región. No, es que es impredecible totalmente, es decir, claro, Trump nunca se sabe qué va a pasar. De hecho, ese es el eje de hoy de este artículo interesante del New York Times, que pues dicen que Trump prácticamente es un rey. Sí, por supuesto. Que es una persona que ha elevado la presidencia imperial, dice el título de este análisis del New York Times, de Estados Unidos a un nuevo nivel. Juan Camilo, ¿qué ha pasado? La pregunta de todos los domingos a esta hora. Juan Camilo, la pregunta que le hacen todos los días. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué dicen allá? No, y yo le sumo una cosa, Juan Roberto. En la rueda de prensa, uno de los periodistas veteranos, Juan Camilo me recordará el nombre, que ha cubierto el Departamento de Estado específicamente durante las últimas décadas, le preguntó a Marco Rubio que si debían estar atentos estos últimos días del año por si pasaba algo. Estamos hablando de Venezuela. De Venezuela. Sí. La famosa pregunta. Y Marco Rubio, pues de manera uno no sabe, de pronto Juan Camilo nos ayudará más a extender la interpretación, le dice sí, hay que estar atentos porque nosotros estamos tomando siempre decisiones. Entonces vuelve usted a la misma incertidumbre y a la pregunta, Juan Camilo, que le hacen todos los días. Sí, pues ellos les parecen que están muy complacidos con la incautación de buques petroleros. Pues sí. ya han hecho 3, van a seguir haciendo eso. Están muy complacidos, parece que están a gusto con eso y parece que creen que eso puede asfixiar aún más al régimen y puede terminar generando algún tipo de situación en terreno. Esto a veces se enfría, otros días parece que sí, otros días parece más que no. Es como una curva que todos los días cambia. Pero en estos momentos lo que se cree es que van a seguir con esta operación de incautar embarcaciones paso tras paso y escalando eventualmente. Si no logran conseguir el objetivo, obviamente el objetivo es que Maduro salga. Ese es el objetivo y bueno, ya uno lo escucha incluso a miembros del Partido Republicano diciendo, si Maduro se va, pues a mí no me importa, me parecería maravilloso. A miembros del Partido Demócrata también dicen que Maduro, que todo el mundo lo quiere ver por fuera. La gran pregunta es cómo lo sacan. Aquí lo que uno escucha es que van a seguir con esas incautaciones, que si no genera ningún resultado, si no genera el resultado que buscan, pues escalarán tomando algún paso adicional, que eso podría ser pues los prometidos acciones en terreno. Pero en estos momentos no parece que el año vaya a terminar con Maduro por fuera de Miraflores. Eso es lo que no parece. Sí, y eso en el campo interno, ¿cómo se está sintiendo, Juan Camilo? En el plano político al presidente Trump, ¿cómo se lo están cobrando? La opinión pública en Estados Unidos no está de acuerdo con una intervención directa de los Estados Unidos para sacar a Maduro. Ya ha habido varias encuestas que lo han dicho. ¿Qué porcentaje? Más o menos. El 70, según una encuesta de CBS, el 70-71% está en contra de una acción directa de los Estados Unidos para sacar a Nicolás Maduro, según una encuesta de CBS. Sí. A nivel político aún no se ha visto un costo porque, bueno, el presidente Trump supo vender esto como una estrategia contra las drogas.
con lo de los bombardeos de embarcaciones y con la incautación de tanqueros, pues eso también es popular. Incluso en el mismo Partido Demócrata dicen que de todo lo que ha hecho la administración, incluso hay un editorial del Washington Post de hace algunos días que dice, de todo lo que ha hecho la administración, esto es lo más limpio, esto es lo más sólido, esto de verdad sí están siguiendo un procedimiento legal, que están dándole cumplimiento a órdenes de incautación de estas embarcaciones. Entonces, esa es una medida más popular. La cuestión es que obviamente, y eso sí lo dice muchos sectores aquí, es que el presidente Trump ya se metió en esto solito y que cualquier resultado, parece que ya superamos ese umbral, cualquier resultado en el que se vayan las tropas y Maduro siga allí, es un fracaso para la administración. Sí, eso es evidente. Y más cuando estábamos mencionando, Juan Camilo, que en enero este hombre, hablo del presidente Trump, va a cumplir su primer año. Sí, el 20 de enero, sí. Y ahí, en el corte de cuentas, donde no pase nada, se lo van a cobrar por ventanilla. Claro, aunque también dicen muchos que este presidente tiene la habilidad de convertir cualquier cosa en una victoria, de manejar la narrativa. Esta administración tiene una habilidad muy grande para manejar la narrativa. Van siempre a la ofensiva y tratan de darle la vuelta a todo lo que parezca golpes políticos. Nada más vienen ustedes la entrevista de hace algunos días, una entrevista que dio mucho de qué hablar en Estados Unidos, que fue con la jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles, que fue con la revista Vanity Fair, que fue una entrevista donde ella dio muchas frases, entre esas que el presidente tenía una personalidad de alcohólico, revelaba divisiones en el interior de la administración, y ellos simplemente cogieron esa entrevista y le dieron absolutamente toda la vuelta para fortalecer la posición de Susie Wiles en la administración y para decir que esto era una cuestión sacada de contexto y que están más fuertes que nunca. Entonces, hace parte del manejo mediático que tiene este gobierno, y que es una herencia de una frase que dijo Trump antes de ser presidente en el 2016. Yo puedo pegarle un tiro a alguien en la Quinta Avenida y nadie me va a decir nada, van a seguir votando por mí. Es así de sencillo, el cada vez más imperial, como le dice hoy el New York Times en su análisis al presidente Trump. Juan Camilo, lo dejamos descansar. Feliz domingo. Feliz domingo, un saludo. Juan Camilo Merlano, desde Washington, hablando de cómo le va al presidente Trump, de las cada vez mayores preguntas sobre la cada vez, para muchos, demorada intervención militar, la muy cacareada intervención militar estadounidense en Venezuela. Y hay que ver, y lo decía Felipe López Caballero en su entrevista, en cambio, y es si él va a priorizar darle a Trump, el presidente Donald Trump, priorizar responder a los norteamericanos y hacer efectivo ese traslado del 10% de todo el Army de los Estados Unidos al Mar Caribe, o ganarse el Premio Nobel de Paz en el 2026. 11 de la mañana, 24 minutos. La política se sigue moviendo y en Navidad. ¿Cómo es la foto de hoy? La foto de hoy es de los integrantes de la gran consulta, que son 6: Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo, sentados en una mesa en un hotel al norte de Bogotá, expresando o celebrando que Paloma Valencia, ojo a esto, les manifestó su interés de participar en la gran consulta. La centro derecha. Sí, nos están escribiendo muchas personas hasta ahora del mundo político, Juan Roberto, que no es cierto que Paloma haya aceptado. Entonces vamos a empezar por esa claridad. Paloma acepta esta invitación desde que ella quedó electa como candidata del Centro Democrático, ellos la estaban buscando, pero Paloma no ha decidido si participa o no en esa consulta por una cosa: ella, después de reunirse con ellos, tiene que ir a hablar con el jefe. Pues pero esperemos a ver qué dice. Senadora Paloma Valencia, ¿cómo le va? Juan Roberto, María Camila, un saludo especial para ustedes, para todos los oyentes. Bueno, ¿cómo es la historia de esta reunión, de este encuentro con la centroderecha? ¿Cómo le fue? Muy bien, pues usted sabe que yo tengo muy buena amistad con todos ellos, y pues bueno, yo creo que hemos hablado mucho de la necesidad de unidad del país para poder confrontar una elección con un gobierno que tiene ínfulas totalitarias, que pone en riesgo nuestra democracia, que le ha entregado a los violentos, que ha hecho pactos con los bandidos. Hay demasiadas cosas graves en este país que implican que tenemos que tener una unidad frente a lo que viene. Y en lo positivo, hay que tener una unidad para sacar este país adelante, Juan Roberto, porque el tiempo se nos está acabando.
nos estamos volviendo viejos antes de volvernos ricos y este país tiene que apostarle a desarrollarse y a progresar. Estábamos en la pregunta de si era una opción entrar a la consulta, pues porque pues usted sabe que ellos tienen pues la capacidad de decidir quién quieren que vaya y quién no. Me alegra mucho la noticia de que ellos aceptarían mi participación, pero esa es una decisión que por supuesto yo no puedo tomar sola. Yo pertenezco a un partido y cuando uno es candidato de un partido no es solo lo que uno quiere, es también lo que quiere su partido, su bancada, los líderes del partido, el presidente Uribe, y también estamos muy pendientes de las decisiones en torno a Juan Carlos Pinzón y otras personas que han pedido ingresar porque queremos una consulta lo más amplia posible, como hemos insistido siempre. Ellos, cuando digo ellos, los que vemos en la fotografía, a Vicky, a Aníbal Gaviria, a David Luna, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, ¿son conscientes de eso, de que usted tiene que ir a consultar el tema con el expresidente Uribe? Así se los dije, yo les dije, bueno, yo quiero que ustedes digan si yo puedo entrar aquí o no, para yo empezar a consultar mi partido, porque yo para qué consulto a todo el mundo si van a decir que no. Entonces es más fácil que ellos me digan si se puede, y de ahí pues salir a consultar, y por supuesto estamos pendientes de las decisiones en torno a los otros aspirantes también, porque nosotros no queremos que haya veto sobre las personas, Juan Roberto, queremos que se pueda hacer una consulta lo más amplia posible y que podamos avanzar, porque yo creo que el país lo que necesita hoy es una propuesta sólida, una propuesta que convoque, que llame a la unidad y que le muestre a este país que es posible construir un futuro si aprendemos a caminar juntos. Conceptualmente usted nos dice, perdón María Camila, senadora Paloma, que le suena y le parece conveniente, pero que lo va a consultar el entrar a esta consulta. En materia política, ¿qué tanta viabilidad tiene? ¿Cómo la ve usted? ¿Qué cosa? ¿Que vaya o que no vaya? No, pues eso... Que vaya usted. Yo creo que es una conversación que hay que tener con el partido. Porque yo creo, Juan Roberto, que una de las cosas que fallan a veces los candidatos de partido es creer que ellos se mandan solos. Yo le he pedido mucho a Dios que me iluminen, que uno tiene que tener la humildad de reconocer que este trabajo, esta escalera en la que yo estoy parada, pues nos pertenece a todos, ¿cierto? Yo tengo el nombre y la cara, pero el trabajo es de todos y yo necesito que este equipo, que este león dormido que es el Centro Democrático, que ya empieza a activarse, pues esté conforme con las decisiones que vamos a tomar. Usted da en el punto porque efectivamente la consulta que usted va a hacer, senadora, va a guiar hacia la que es quizás la mayor molestia de la gran consulta y de sus integrantes, y es si eventualmente terminarían o no con Abelardo Velas Priella en algún tipo de alianza. Usted nos menciona que aquí es importante no hacer vetos, y parece que ese sí es un veto en esta consulta, y el expresidente Uribe, que usted reconoce es su jefe y tiene que consultar con él, pues ha dicho que le gusta mucho esa candidatura. Entonces, ¿usted cree que eso puede llegar a minar esta consulta y de pronto apartarla usted de ese grupo? Bueno, aquí estamos en la conversación. Yo creo que el presidente Uribe sabe muy bien cuáles son las ventajas, los riesgos, y es una discusión que tenemos que tener juntos con nuestra bancada, con nuestros candidatos, con las directivas del partido, porque vuelvo e insisto, yo no soy solo dueña de esta candidatura, por supuesto, tengo la última palabra sobre las decisiones que se toman, pero ha sido de siempre mi tradición que uno no golpee a nadie, que no pase por encima de nadie y que escuche a todo mundo. Yo lo que quería tener era certeza sobre si podíamos o no considerar la consulta para poder empezar a considerarla de manera clara y poder avanzar en la consolidación de lo que creemos sería un proyecto político que busque un aprender a caminar juntos. Yo no creo que esto sea una unidad, porque aquí somos muy distintos. Yo soy uribista y seguiré siendo uribista y me seguirá pareciendo malo el acuerdo de La Habana y seguiré manteniendo mis críticas frente a las políticas de impunidad, y otros tienen otras posturas. Y la idea aquí no es que uno se vuelva igual, sino que dentro de la identidad ideológica que representamos cada uno podamos
unirnos en un propósito superior que es Colombia, que es sacarla adelante, que es soñar con que este país se enriquezca, con que este país le genere ingresos dignos a los colombianos. Senadora, en esa reflexión que usted hace sobre ese modelo de país que se opone a una cantidad de cosas, de situaciones como el tema de la paz total, como la situación fiscal que hay que enfrentar, lo que decía Felipe López en su entrevista de hoy en Cambio, y que requieren de personas con experiencia, con muñeca política, con capacidad de maniobra y con experiencia en lo público. Eso implicaría, escuchando a la senadora y atendiendo eso que decía Felipe López, esta eventual unión en este grupo de centroderecha podría ampliarse a otros espectros, gente incluso, yo no le quiero poner nombres, pero gente como Claudia López, gente de otras tendencias que comparten, si usted las escucha, casi que las mismas angustias y los mismos objetivos para sacar adelante al país. Y como usted dice, caminar juntos en medio de la diferencia podría permitir que ese espectro se agrande o se quede solamente en lo que llaman centroderecha. Pues yo no le puedo contestar esa pregunta porque pues yo no hago parte de las discusiones internas de ese grupo. Eso habría que preguntárselos a ellos, porque pues yo no hago parte. Pero si a usted le pregunta, senadora, grupo. ¿Usted qué dice? No, vea, yo creo que yo respeto mucho a Claudia, pero la verdad, cuando uno votó por Petro y celebró la victoria de Petro y acompañó su victoria, a mí me parece muy difícil. Yo entiendo que uno se puede equivocar en política, pero también entiendo que los errores en política pues cuestan. Un error muy grave. Y senadora, ¿y cuándo va a hablar usted con el expresidente Uribe para ver si entra o no a esta consulta? ¿Y qué pasa con la conversación con Juan Carlos Pinzón, que también vemos muchos ánimos hacia esa unión y él todavía está muy indeciso? No, pues vamos a conversar con todos. Yo creo que en el transcurso del día nosotros tenemos hasta mañana para tomar esa decisión, de manera que esto dentro de las próximas horas tenemos que sentarnos y tomar una decisión y citar a la bancada y a todas nuestras bases para poder discutir con ellos. Yo creo que la política funciona cuando uno tiene en cuenta lo que piensa la gente que está con uno, cuando uno se da cuenta que uno representa pero no es dueño, cuando uno entiende que el liderazgo es poder escuchar y poner de acuerdo, lograr consensos y que no golpea a nadie. Creo que ese es el principio general que yo he tenido en la vida, en la política, y es: uno tiene que ser generoso con quienes acompañan, tenerlos en cuenta y nunca tomar decisiones por encima, porque el liderazgo no es imponer, el liderazgo es enamorar. Senadora, hemos hablado de mecánica política, hablábamos con Juan Carlos López y con la Paca Zuleta sobre este panorama político, sobre este panorama político con el que se cierra el año y con el que abrirá sin duda el 2026. Y ellos decían eso que usted menciona, senadora, y es, no nos quedemos en la mecánica política, aquí hay que conectar con la gente. Claro. Hoy, según usted, ¿cómo se conecta con la gente, Paloma? Vea, Juan Roberto, yo creo que hoy los colombianos todos tenemos claro que nadie quiere volver al pasado y que este presente en el que estamos viviendo es absolutamente inaceptable. Se empieza a parecer peligrosamente a épocas que creímos superadas. Creo que Colombia tiene que establecer una ruta, tiene que pensar en enriquecerse. Yo vuelvo y repito, este es un país que se está volviendo viejo, se nos acabó el bono demográfico, nos quedan 25, 30 años mal contados para que hagamos un esfuerzo de enriquecer este país. Yo no quiero una Colombia con violencia, yo no quiero una Colombia con pobreza. Yo no acepto una Colombia donde hay gente que se acuesta por la noche con sus niños con hambre. Yo creo que uno tiene que poder lograr unidad de propósito, porque eso no es ni de izquierda ni de derecha, Juan Roberto, eso es de plena humanidad, de pleno compromiso, y yo no creo en una política que no sea para eso, para que los colombianos puedan vivir en paz y puedan vivir bien. Y yo ahí encuentro muchas manos que están dispuestas a sumarse en un proyecto político. Sí, yo tengo ideas firmes sobre la seguridad, sí, yo creo que hay que combatir la droga y hay que fumigar y hay que acabar con los cultivos ilícitos y que hay que extinguirle el dominio y que hay que tener una fuerza pública robusta y que hay que defender el principio de legalidad y meter los zampones a la cárcel
y por supuesto que hay que perseguir a los corruptos, pero también creo que la política está al servicio de los intereses de los colombianos. Claro que hay que cuidar las empresas, bajar los impuestos, tomar la determinación de que este país se desarrolle económicamente, y el Estado tiene que estar pendiente de que los colombianos más pobres avancen, que los informales de este país, que son la gran mayoría, tengan acceso al crédito, al capital, que los niños de este país puedan tener una educación decente. Juan Roberto, me indigna que un muchacho de este país pase 11 años en el colegio, salga y lea mal, escriba mal, no sepa matemáticas y muchísimo menos ciencia. Caray, tenemos que preocuparnos porque en este país haya oportunidades de verdad que arrancan por la educación, que arrancan con que tengamos los niños ocupados en la tarde para que las mamás y los papás puedan trabajar tranquilos, que le demos la mano a las madres cabeza de hogar, que son el 35% de estos hogares y que la gran mayoría vive con menos de un salario mínimo. Caray, ¿cómo no vamos a ser capaces de plantearle un futuro a 2.100.000 pelados que ni estudian ni trabajan? Este país tiene unos retos muy grandes que no son de izquierda ni de derecha, que representan la oportunidad de construir un país parecido al que nos merecemos. En eso estoy, y yo no voy a parar ni me voy a cerrar a hacer alianzas con todos aquellos que crean que este país puede salir adelante y que sí tiene futuro. Yo estoy convencida de que podemos hacerlo. Eso que usted nos acaba de resumir ahí como un plan de gobierno, que es lo más importante, solucionar los problemas a los colombianos es lo principal, pero quiero hacerle una pregunta de lo que es la dinámica interna del Centro Democrático que usted califica ya usted vuelve a la mecánica política. como un león dormido, y es puntualmente, senadora, sobre su elección. Muchos la califican como un gran acierto, pero también en medio de ese mensaje de unidad que ustedes han tratado de enviar en estos últimos días, se anuncian revisiones del mecanismo. La familia Lafort y Cabal dice que allí hubo incongruencias. ¿Cómo toma usted incluso esa falta de confianza que manifestaron sobre el mecanismo? Primero, yo quiero decir que por María Fernanda, por José Félix, toda la consideración, el aprecio, ellos saben que ellos son parte estructural y estructurante de esta campaña y de nuestro futuro gobierno. Segundo, que revisen todo el mecanismo que quieran. Yo estoy totalmente segura que todas las preguntas que tengan se las van a responder. Yo confío en el partido, confío en las encuestadoras, que además ni siquiera tienen nada que ver con la política nacional, no están metidas aquí, no tienen intereses, ahí no hay nada oscuro, y estoy dispuesta y apoyo al partido en que pues todo lo que tengan que publicar, todo lo que tengan que responder, todas las auditorías que quieran hacer, las hagan, porque pues yo entiendo, María Fernanda, a mí también me duele que ella pierda. Es que lleva 12 años trabajando para esto, es duro. ¿Cómo le voy a decir que yo no la entiendo? La entiendo, y aquí la espero, porque yo sé que aquí estará, porque ella honrará su palabra. Viene un no sé si rifirrafe, pero sí un desencuentro con la forma en que salió Miguel Uribe Londoño. ¿A él también lo espera ahí en la campaña? Él siempre será bienvenido aquí. Yo vuelvo y repito, yo soy muy consciente, Juan Roberto, que una candidatura de un partido no es de todos los que han contribuido a hacer grande ese partido. Y por supuesto Miguel Uribe puso su vida aquí. Yo honraré su familia y sus amigos, sus equipos, que como les digo, tienen no una invitación, un lugar ganado. Aquí están siempre las puertas abiertas para ellos, con todo el cariño, la consideración y el respeto que merece. Senadora Paloma, vuelvo de la mecánica política a los temas gruesos entre política y solución de problemas. Y es que aquí en Blue, Juan Daniel Oviedo habló hace algunos días, lo hizo en el programa de Camila Zuluaga, y él decía, ese cuento se lo he escuchado a él y quiero su opinión en varios, o más que cuento, tesis, en varios eventos, encuentros. Él dice, mire, el tema no es simplemente hablar contra Petro o decir que Petro es el culpable de todo. Aquí hay que pensar en solucionar problemas y en plantear fórmulas y salidas. ¿Usted comparte esa tesis de Juan Daniel Oviedo? Absolutamente, mire, yo lo que veo es, aquí los colombianos tenemos de un lado un abismo. ¿Cuál es el abismo? Un gobierno autocrático, un gobierno que coge a patadas la prensa, que coge a patadas la oposición, que coge a patadas las cortes, que coge a patadas el Congreso, que le parece que él debiera tener unos poderes como de emperador o de reyesuelo, o de príncipe, que es como le gusta que lo trate. Un gobierno de esos lo aguanta una democracia.
¿cierto? Porque las instituciones, como las hemos visto, con dificultades, pero aguantan. Pero la continuación de un gobierno de esos nos lleva a la pérdida de la democracia. Y yo creo que ese es un tema urgente. Ahí hay una razón para unirse. Segunda, este es un gobierno que ha hecho pactos con los delincuentes, Juan Roberto. Eso ya no es una especulación. Noticias Caracol reveló no solamente el pacto de la picota, que lo revelaron a través del programa de los informantes, sino una cosa más grave, que es la infiltración de las disidencias con personas que fueron restituidas en el ejercicio de volver a la fuerza pública por el presidente Petro y que trabajan activamente con las disidencias de las FARC. Por otro lado, usted tiene un gobierno que ha permitido, a través de la paz total, que el papá es el senador Ibar Cepeda, el heredero de Petro, donde le despejaron este país a los violentos. Hoy tenemos como nunca antes cultivos ilícitos, como nunca antes coca. Esta es la cifra histórica de producción de coca de este país, 72% de la cocaína del mundo, Juan Roberto. A sabiendas y advertidos, porque esto no fue nuevo, pero aparte de eso, pues uno empieza a sentir que este es un gobierno además estatizador, que desprecia al sector privado, que no le gusta que haya privados en la salud, ni en las pensiones, como no han dejado que haya privados en la educación. Y uno se pregunta, cuando oye a Iván Cepeda y dice que él necesita que todos los sectores importantes de la economía sean controlados por el Estado, si eso es lo que los colombianos quieren. Yo ahí encuentro 3 razones de peligro frente a Petro, pero derrotarlos no es suficiente. Usted tiene que pensar para qué es que quiere el poder. Simplemente que no gane Petro y su heredero no es suficiente. Hay que usar para sacar este país adelante, para enriquecerlo, para que podamos soñar con una Colombia como la que nos merecemos, una Colombia donde podamos volver a pescar de noche. Esa definición de la seguridad del doctor Echandía me parece la más linda de todas. Es la tranquilidad de poder estar de noche en un lugar apartado, solo, y poder estar tranquilo. Eso es lo que necesitamos. Y por otro lado, yo creo que la clave de todo es cómo enriquezamos a este país para que todos los colombianos tengan ingresos dignos. Este país tiene que proponerse ya superar la pobreza extrema y tiene que empezar a crecer económicamente para que en 20 años no nos quede ni un solo pobre en este territorio. Ese es un propósito en el que nos tenemos que unir todos, porque se nos acabó el tiempo. O lo hacemos ahora o no lo vamos a hacer. Senadora, quedamos pendientes entonces de la razón de hoy. Sí. Aquí estoy pendiente, yo también les iré contando. Yo lo único que les digo es que yo creo que hay causas superiores que son Colombia. Y en esa tenemos que encontrar todos los acuerdos posibles, que es un país con muchas dificultades, que necesita que aprendamos a caminar juntos para sacarlo adelante. Muchísimas gracias, Juan Roberto, y un feliz día para todos. Feliz día, senadora Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático. Y la foto que ustedes ven en pantalla es la del grupo de la centro derecha, la de la que se denomina la Gran Consulta, con la que la senadora Valencia habló esta mañana. Les dijo, me suena meterme, pero yo tengo que ir a hablar con el presidente Uribe, el jefe natural del Centro Democrático, para ver si eso es viable. Pero ¿sabe qué buen mensaje el que da Paloma de cómo el tema de la candidatura no es de ella, sino es del Centro Democrático, en medio de un año que ha sido el peor para ese partido, no solo por la noticia política de todo el 2025, que fue el asesinato de Miguel Uribe, sino también porque están dinamitados por dentro. Entonces ahí Paloma muestra un liderazgo y también un respeto por esa fuerza política que la ha acompañado muchos años. Sí, una fuerza política que no es despreciable para nada. ¿A cuántos senadores aspiran en la lista? Ellos aspiran a 50, pero tienen lo mismo de 25, que el petrismo. Exacto. Sí, pues Juan Roberto, ellos apuntan a las estrellas para caer en algún lugar ahí del cielo, y la meta de ellos es por lo menos sacar las 25 curules que está impulsando o empujando el expresidente Álvaro Uribe Vélez. 11 de la mañana, 45 minutos aquí en Sala de Prensa Blue. Esto es Sala de Prensa Blue. En Villa de Leyva existe una piedra misteriosa conocida como el fósil. Es un cronosaurio de más de 120 millones de años, uno de los ejemplares marinos más grandes hallados en el planeta, y una prueba de que el altiplano cundiboyacense alguna vez fue mar. ¿Te sorprende pensar que en Boyacá alguna vez hubo un océano? En Blue le ponemos cara a la radio.
Para todos nuestros oyentes, para todas nuestras audiencias, también en plataformas digitales, un saludo muy especial. Que tengan una feliz Navidad, un próspero 2026. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares, a sus radios, a sus dispositivos móviles. Gracias por estar pendientes de nuestros contenidos. Les deseo lo mejor a ustedes, a sus familias, y aprovechen que el dólar está barato, está en el mejor precio en los últimos 4 años para que hagan sus compras de Navidad. Chao, chao. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El intestino tiene 100 millones de neuronas más que la médula espinal y por eso le llaman el segundo cerebro e influye en nuestro estado de ánimo. ¿Cree usted que las decisiones las toma el cerebro o el estómago? Coméntenos aquí en Blue Radio. En Blue le ponemos cara a la radio. Hola, soy Juan Camilo Vargas, periodista deportivo de Blue, y los quiero invitar a tener una Navidad en paz, en familia, con amigos, alegres y sobre todo viviendo el fútbol en paz en esta época de finales del fútbol profesional colombiano, y ojalá su equipo gane. En Finlandia, los estudiantes... Blue. Solo tienen 4 horas de clase al día, pero logran los mejores resultados del mundo. ¿Cree que si esto se implementa en Colombia funcionaría? Coméntenos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.390. Estamos hablando de alianzas políticas, hemos hablado hoy de la emergencia económica. Sí, señor. Hemos hablado de Trump, hemos hablado de los temas que han dominado nuestra agenda en este 2025. Pero de pronto, hablamos de, Juan Carlos Flores habló de que la mejor receta de Buñuelo, el comprado. El comprado. Que no ha comprado regalos, que los centros comerciales están llenos, que ya si usted va a pedir algo por alguna plataforma, eso no le llega antes del 24. Sí, no le llega ya. Mejor vaya al centro comercial. Más. No, pues yo sabe que no soy experto en eso. No, yo no. Es decir, hay varias aplicaciones como Amazon que le permiten, según la marca, pagar un excedente para un envío más rápido, pero es que eso no es menor a los 5 días, Juan Roberto. Bueno, y ahora escuchamos música. Esto es los Hispanos W. Sí, señor, buenos días para todos los que están a esta hora con nosotros en Sala de Prensa. Sí, esos son los Hispanos. Vea, le quiero contar una historia. Usted sabe que... ¿Usted tiene el saco de Navidad? Claro, ya estamos listos, estamos ambientados para la Navidad. Los que estamos esta es la somos época, nosotros. Esta es la época de estos sacos, obviamente. Bueno, ¿y esa música? Vea, le quiero contar, usted sabe que en Estados Unidos y en el mundo hay una reina de la Navidad que es Mariah Carey, ¿no? Sí. Tiene un show bellísimo en Apple TV. Exactamente. Ayer, muy bonito. Justamente por Navidad. Desde que empieza la temporada de Navidad en el mundo empieza a sonar su canción de All I Want for Christmas Is You y llega a ser número 1 otra vez. De hecho, rompió un récord. Bueno, pero el caso es que, no sé si ustedes sabían que Billboard tiene una edición colombiana. Hay una edición que se llama Billboard Colombia. Sí. Y la Billboard Colombia hace el mismo conteo, ¿no? Sí, salió este año ya, para que la gente la consulte este año, y también lanzaron el mismo Hot 100, es decir, lanzaron el top 100 de las canciones que más suenan en Colombia. Y como es lo que más suena, están haciendo la referencia de este conteo para esta semana, la semana que termina este día, el 21 de diciembre, y le quiero decir, en el puesto número 1 pues están los reggaetones de siempre, Yogurcito, Como Oreo, Quédate, Mi Fortuna, pero en el puesto número 16 aparece Rodolfo Aicardi con Los Hispanos. ¡Qué maravilla! ¿Cuántos años tiene esta canción? Esta canción es de 1980. O sea, imagínese, tiene 45 años sonando cada diciembre y acá sigue siendo una de las más importantes. Y está peleándose con el ¿cuál es el Exacto. Yogurcito? El Yogurcito es la canción de moda actualmente en Colombia. Yo no sé cuál es. La que hace Blessed con Anuel AA. Bueno, esas se las muestro otro día. Después otro día, sí, no. Pero no me suena, a mí no me suena, seguramente a muchos sí, pero bueno, me quedo con la de Los Hispanos. Exactamente. Pero está peleando ahí duro. Está en el puesto 16 y subiendo. Lo mismo, otra canción, una de Pastor López que se llama El Hijo Ausente. Esta está en el puesto número 17. Exactamente.
No confundir con El ausente, que es la yo de la estoy Fruco. confundiendo con El ausente. Exacto, no, la de que Usted vamos a brindar también. por el ausente. Esta sí es. Este es el hijo ausente. Se llama El así, ausente el no hijo es la de ausente. vamos a brindar por Por el eso ausente. esa. Exacto, es esta. Y el hijo del ausente. Es esta. Este es el hijo ausente, sí tienes razón. El hijo ausente, lo que pasa es que la gente piensa que El ausente es la canción famosa de Fruco, que también tiene una que se llama así. No, esta es la navideña, esta es la que recuerda a toda la gente que tal vez no está en esta época en su casa, porque trabaja, porque vive en otro país, etcétera, etcétera. Entonces, esta recuerda mucho a todas las personas que están fuera para esta pero venga, temporada. Pastor López tiene otra que es otra también de ausente, ¿no? Creo que sí. La Creo que ausente. sí, La ausente. Mejor dicho, Esa hay no es navideña. hay un montón de ausencias. Pero este que es el en hijo esa del temporada. ausente, esta es El la hijo del que ausente. suena en estos días según esa Es lista de esta, También claro. está en el puesto número 17. Vea, le W, cuento ¿cómo más. se mide eso? Billboard, ¿cómo Eso se mide mide, eso? lo miden por sonadas y por reproducciones en plataformas. O sea, suman Es decir, todas. Apple, suman todo. Spotify, Por las Deezer. veces que suena, ¿no? Porque sí, por sonada suena como a... Por número de Que me la suena. No, reproducciones. eso es por número de reproducciones en plataformas, en todas las plataformas que se tienen en Colombia, y además por las veces que las escuchan ustedes en la radio, por ejemplo, las veces que se pueden tocar las canciones en la radio, y también por las compras, porque aunque mucha gente piensa que ahora solamente se arrienda la música, que es lo que uno hace al pagar una plataforma, también hay gente que todavía compra acetatos, todavía compra CDs, incluso este año regresó el cassette. Y mucha gente está comprando El que uno rebobinaba con el kilométrico así. Exactamente, ese mismo. Está regresando. Pero me da Otra vez pena la están pregunta. vendiendo. ¿Dónde venden las caseteras? Porque ya no hay. Se están vendiendo. ¿Sí? De hecho, más que nada por internet, pero todavía Pero se eso es venden más a sobre modo todo de los colección, Walkmans. W. Sí, son Este es el coleccionistas. ausente. Este es el otro ausente, sí. Ajá. Hay muchos ausentes. Pero Sobre de todo en donde, esta lo época único se sienten donde más. no está ausente es en la lista de Billboard. Exactamente, Ahí sí aquí. Esta sí no Bien está. presente. Esta no está. Esta no La del está. hijo del ausente sí está. El hijo del ausente sí está. Y también hay otra que también es muy tradicional en esta época, que es ver. la famosa de los corraleros de Majagual. ¿Se acuerda de los sabanales? Claro. Hijo de madre. Que tiene un montón de... Me acuerdo solo del comienzo. Sí, solo de la, Sí, que la del han, acordeón de del hecho, inicio. actualizado un montón. Esta no es la original, ¿o sí? Esta es la original, y la de esta los es la corraleros de originalísima, Majagual. La que por ahí también se oye mucho es la versión nueva que hizo Carlos Vives. Exacto. Yo tengo Pero esa en la no, pero es que cabeza, la usted de es Carlos. muy nueva generación. Pero es que es Pero generacional, es buenísima exactamente. también. Esta versión original, ¿de qué año será? Esta es del 76, si no estoy mal, 76. Es de los 70. 50 años. De los Sabanales. De hecho es un cover, porque Los Sabanales es una canción, bueno, ahora ya me están confirmando, es del 63 la canción originalmente, pero la grabaron varios artistas y uno de ellos fue, obviamente de los primeros en grabar fueron Los Corraleros de Majagual. Imagínese la canción. Esta está en ese listado. De Ese está en el Billboard. listado en el puesto número 21. No, pero le va Que- bien. que Muy le va bien. muy bien. Eso demuestra que aquí Increíble, en qué Colombia bueno. llega diciembre y eso Pero es lo sabe que eso suena. me gusta, que Sí. reivindica lo más profundo de nuestras raíces. Es que ¿quién no escucha esto en diciembre? Sí, eso es tradición. Así como la natilla, los buñuelos, el pesebre, Es la novena. tradición. La tradición es este tipo de música que solamente suena en esta época. De hecho, por ejemplo, los Sabanales no tienen nada que ver con Navidad. La letra no dice nada sobre Navidad. No. Pero de todas maneras tiene el ambiente y el Sí, ritmo pero para esta ese sí, temporada. el ambiente. Usted no me mire así. Yo no tengo la culpa. Es que róbame, No, mira, es yo que ¿qué es culpa el tengo? ritmito, es el, sí, esto Vea, es diciembre. Claro, otra canción que no tiene nada que ver con Navidad, pero se escucha en Navidad como himno también de esta época, es Adonai, de los hispanos. Uy. Esa es otra canción que ¿Por también qué te casaste? la gente tiene en la cabeza a la hora de la Navidad y fin de año. Fiesta de Navidad y fin de año tiene que incluir esta canción. Está muy buena, esa es muy buena. Exacto. ¿Rodolfo Icardi? Esta es de Rodolfo Aicardi y de los hispanos. Ahí cantaba El la problema es que famosa la canción introducción de... dura como 5 minutos. No, es que en esa época, acuérdese que en esa época Era también más tenían que lo lucirse los bailable. músicos. Claro. O sea, bueno, no sí. solo el cantante tenía que lucirse, sino los ¿Sabe que ese músicos es un buen también. apunte, ¿no? Es una Oiga, buena pues. reflexión. Ujú. Uy, hijo de madre. Esto también debe ser setentero. Esto debe tener mínimo Sí, 50 años. también de Sí. los 70s, exactamente. Pues don W, un y la repaso última- rapidito, señor. ¿Y la última? La última que le quiero referenciar es esta de Armando Hernández, que A también ver. es otro de los que suena únicamente en Navidad, que es Loquito por ti. Ah, claro.
Esta es más tropical, más cumbia, pero también está ahí en la lista de las canciones que más se escuchan por esta época. Loco, loquito por ti, sí. Solo me decía el coro. Pues de todas, creo que todo el coro y la entrada. Exactamente. Todas estas canciones figuran en la lista Billboard de las 100 de la semana, porque obviamente son las que más suenan por esta temporada. Y van a pegar de aquí al puente del 12 de enero. Sí, exactamente. Después de eso volveremos a la normalidad. Volveremos a Bad Bunny y volveremos a lo demás. Don W, chao. Bueno, feliz Navidad para todos. Oiga, feliz Navidad para ustedes. Muy amable. Que les va muy bien, gran feliz de año. Sí, señor. Y con esta música hablemos ahora de cine, series. Don Luis Carlos, ¿cómo le va? 11:56. Hola, Juan Roberto, hola, María Camila. ¿Cuál de todas esas le gusta a usted? ¿De las que todas? Todas, ¿no? Están en mi lista de reproducción, me encantan todas, pero yo creo que Los Sabanales es un clasicazo que prende cualquier rumba, así que también está en mi lista de reproducción, me encanta. Sí. Y prende la rumba hasta ahora, en este domingo. Póngame de banda sonora entonces a las películas de fin de año. Sí, porque hay grandes estrenos, uno de ellos, Avatar, la tercera entrega, que se llama Fuego y Ceniza. Sí. James Cameron nos lleva de regreso a Pandora en una tercera entrega maravillosa en la que vamos a conocer una nueva tribu de los Na'vi. Recuerden, los Na'vi son estos seres azules que viven allá en Pandora, y ahora conoceremos a la tribu de la ceniza, que es liderada por una guerrera que se llama Navark, que es interpretada por una Chaplin, que es nieta del gran Charles Chaplin, hija de Geraldine Chaplin, que ella vive en España. De hecho, recuerden que una de las hijas de Charlie Chaplin vive en Cartagena, Jane Chaplin. Y aquí nos trae una historia maravillosa, llena de efectos especiales. Si fue deslumbrante la primera, que fue en 2009, en términos visuales, esta realmente está fascinante. El mundo al que nos lleva James Cameron, que ha metido 3 películas en el top 5 de las más taquilleras de la historia. Y de hecho, señor han dado unas reflexiones y unos comentarios muy positivos de esta tercera, Luis Carlos. ¿Qué, por ejemplo, qué dicen? Hablan de reconciliación, hablan de perdón, hablan de por qué tribus que hacen parte del mismo grupo genético terminan peleándose por una disputa de poder. Hablan de maternidad, hablan de duelo también, porque hay unas muertes que se presentan. También los temas ambientales y los temas de migración siempre son muy importantes. El tema de conquista. Alguna vez tuvimos la oportunidad de hablar con James Cameron y me decían, ustedes en Colombia saben lo que significa que un pueblo extraño venga y los invada, hablando de cuando llegaron los españoles. Y la primera parte y la segunda hablaba de eso, cómo los humanos terminaron convirtiéndose en los invasores y no en los invadidos. Ofrecía una reflexión muy interesante y se espera que sea la más taquillera de este fin de semana, que ya arranca para muchos. Esa es la película ¿cuántas horas dura? Ay, sí, es que es larga, 3 horas. Bien, pero vale la pena. Sí, no es como antes que hacían pausa. Yo alcancé la película. En mi época había intermedio, visite nuestra dulcería. Sí. Y cuando en la mitad de la película, una pausa de 10 minutos para ir al baño. Sí, para ir a la dulcería. Y apareció un aviso en la pantalla, visite nuestra dulcería. Claro. En serio, esta vale la pena. En Avatar son unas 3 horas muy bien invertidas, muy bien invertidas. Vale la pena. Y pues ya desde ya también pueden comprar y adelantar, reservar el cupo para el Paseo 8, que se va a estrenar este jueves 25 de diciembre. Divertidísima. Pinta buena. La octava entrega. La octava entrega, y a los que les gustan los perros, el perro hace parte del protagonismo de esta película que siempre nos trae Dago García, que es un tradición de Navidad. Indeleble, indiscutible. Don Luis Carlos, lo dejamos. Feliz Navidad. Feliz Navidad para todos, y la próxima semana nos encontramos para hablar de qué se nos va a venir de lo mejor del año y lo que viene para el 2026, siempre aquí en Sala de Prensa, el mejor programa de fin de semana. Así es, sí señor. Don Luis Carlos Rueda, terminamos, doña María Camila, 11:59. A comprar regalos, cumpla con la tarea, vaya y compre los regalos. Poniendo los corraleros del Majagua. Sí. Nos vemos, feliz resto de domingo.